Quiero agradecer como siempre a la doctora Laurí Ann Jiménez Paivi, que está con usted y con nosotros. Doctora, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto como siempre. ¿Cómo van las cosas en la UNAM, doctora? Pues la UNAM bien un poco golpeadona en palabras, pero la UNAM siempre fuerte, como siempre fuerte la UNAM. Bueno, eso es bueno, escucharlo de tu voz también, tú que eres parte integral de ella. Déjame plantearte, Laurí, doctora, se cumplió la meta, con todo orgullo hoy el presidente y el afamado vocero reventaron esa afirmación esta mañana. ¿Se cumplió la meta de vacunación o qué? Bueno, a ver, no, la meta de vacunación no se ha cumplido. Hay varios asuntos aquí, Javier, que yo creo que es muy importante sí tocarlos, ¿no? En primera instancia, sí esa meta en realidad es la meta que debemos estar persiguiendo, ¿no? Porque la meta que así, de una forma un poco arbitraria, sin seguir ninguna evidencia científica, ningún parámetro en realidad así médico, epidemiológico, ni nada, el presidente se sienta como meta que a finales de octubre se vacune por lo menos con una dosis a los mayores de 18 años, ¿no? Y entonces da por concluida la vacunación. Si esa es la meta a la que aspira, de entrada ni siquiera esa meta se ha alcanzado. Pero vamos a decir, hay que preguntarnos muy seriamente si esa es la meta que perseguimos. Porque si esa es la meta que el presidente persigue, creo que tenemos un problema de fondo muy grave. La vacunación contra el COVID-19 no puede ser una estrategia finita en donde simplemente va a decir, bueno, pues ya les ofrecí y quien pudo se vacunó y quien no, y vamos a terminarlo. La vacunación contra el COVID-19 de hoy en adelante tiene que ser un esfuerzo permanente. Tenemos más información cada día y sabemos hoy cosas que no sabíamos cuando este supuesto plan de vacunación se estableció. De tal suerte que hoy sabemos la enorme importancia que tiene vacunar a los menores de edad, de poner refuerzos a los adultos mayores, a aquellas personas que tienen enfermedades previas y todas las personas que se vacunaron con vacunas como la vacuna de CanSino y la de Sinovac, estas vacunas chinas, que la propia Organización Mundial de la Salud está recomendando que se apliquen un refuerzo todas las personas que recibieron este tipo de vacunas después de 6-8 meses de ser aplicadas porque se va perdiendo la inmunidad. Entonces, cuando se dice, bueno, llegamos a esta meta, la meta tendría que ser con base en el denominador de la población completa. Hoy, Pfizer ya aprobó que su vacuna puede ser aplicada a partir de los 5 años de edad. ¿Por qué estamos ignorando a la población de menores de edad en la vacunación contra COVID? Es un verdadero misterio. Porque esto no debe ser así. Hoy escuché también a la secretaria de Salud de la Ciudad de México hacer esta misma afirmación, ¿no? Estas declaraciones que son un poco difíciles de comprender, sobre todo viniendo de gente que está al frente del sistema de salud de nuestro país, como el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, y la secretaria de Salud de la Ciudad de México, ¿no? Diciendo, bueno, la vacunación en menores de edad no es importante, incluso puede ser dañina, no sabemos cuál es el efecto. No, a ver, sí sabemos cuál es el efecto y sí sabemos la importancia de que los menores de edad todos se les proteja. Hoy podrían estarse ya protegiendo a partir de 5 años y es importantísimo que esto se haga y que empecemos a hablar de los refuerzos a la población que ya recibió sus esquemas completos hace más de 6 u 8 meses. Entonces, bueno, cuando se habla de la meta, Javier, pues es que tenemos un problema de transparencia que es muy grave, ¿no? Todo este tiempo el gobierno nunca ha querido tener el ejercicio de transparencia que no se le debería de exigir, sino debería venir naturalmente de un gobierno honesto, que es poner ahí bases de datos abiertos sobre los cuales se puede hacer un seguimiento independiente y un análisis independiente de cómo va progresando la campaña de vacunación. El gobierno no ha querido hacer esto y entonces no tenemos bases de datos, pero lo que tenemos son datos ambiguos, incompletos y a veces incoherentes. Doy un ejemplo muy claro.
Entre el 28 y el 29 de octubre, el 28 de octubre se reportaban 55.942.853 personas, en números redondos, 55.9 millones de personas con esquemas de vacunación completos, ¿ok? De ahí al siguiente día, simplemente un día después, se reportan 60.1 millones. Quiere decir que en 24 horas esto escaló más de 4 millones de dosis. Cuando se reporta cuántas dosis se aplicaron en ese día, 606,000. Pero el número que nuestro gobierno está reportando de personas con esquema completo brincó más de 4 millones. Entonces, pues son números que no cuadran, no tienen sentido y no tenemos forma de comprobar. Entonces, de un día a otro brincan casi, más de 4 millones de personas vacunadas para que hoy con platillos y bombos se pudiera hacer este gran anuncio de misión cumplida, ya completamos la vacunación contra COVID-19 y sí es muy preocupante si en realidad van a pensar que hasta aquí puede, o sea, que ya cumplieron y van a dejar de vacunar. La vacunación contra COVID-19 tiene que seguir hasta que tengamos a más del 90% de la población total completamente vacunada. ¿Estará vacunada toda la Ciudad de México como asume, plantea, dice la señora Sheinbaum? Bueno, no tenemos forma de corroborar sus datos, ¿no? Sabemos algo, sí es verdad que en la Ciudad de México la campaña de vacunación parece haber sido un poco más efectiva que en otras partes. Sí, la doctora Sheinbaum aquí, a propósito, se le permitió que no hiciera uso exclusivo de las brigadas estas correcaminos, ¿no? Y entonces ella sí pudo sentar, por ejemplo, macrocentros de vacunación, que no fue el caso de otras entidades federativas. Entonces, sí, la vacunación aquí en la Ciudad de México parece haber sido una campaña más exitosa que en otras partes, pero declarar ya terminamos, realmente a todos nos debería aterrar que hoy alguna autoridad diga ya terminamos, porque no se ha terminado hasta que no podamos decir más del 90% de la población mexicana de todas las edades está adecuadamente protegida mediante la vacunación. Esto necesita hoy incluir que los adultos mayores ya estén recibiendo sus refuerzos, que toda la población que recibió CanSino y Sinovac de 6 meses o más atrás empiece a recibir refuerzos, que las personas que tienen enfermedades preexistentes, independientemente de qué vacuna reciban, estas son las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, no es que uno simplemente invente cosas, ¿no? La OMS está recomendando, todas las personas inmunocomprometidas deben recibir, después de su esquema inicial, una dosis de refuerzo, entre 6 y 8 meses después. Estos son temas de los que no se están hablando aquí. No se está hablando nada de acelerar la aprobación de la vacuna de Pfizer para seguir el patrón que se va a seguir internacionalmente, que es hoy ya se pueden vacunar niños a partir de los 5 años. Eso debería estar pasando en nuestro país. Y cuando las autoridades salen a decir, ya terminamos, creo que es increíblemente preocupante en un país en donde siguen muriendo arriba de 350 personas diario por COVID-19. A ver, doctora, en términos de lo que ellos se plantearon, ¿está cumplida la meta o no? No, no está cumplida la meta, no. En términos de lo que ellos se plantearon era tener a todos los adultos mayores de 18 años vacunados para esta fecha, ¿no? O sea, para dentro de 2 días, 31 de octubre, ¿no? Pues no, eso no se ha cumplido, porque según sus datos, que sí, indiscutiblemente hay algún error en los datos que reportaron el día de hoy, ¿no? Brincándose 4 millones de personas, como en ningún momento se han vacunado ni siquiera 2 millones de personas por día. ¿Cómo lograron entre ayer y hoy vacunar a más de 4 millones? Pues es muy difícil, pero vamos a decir que vamos a creer esas cifras, vamos a creer que esas cifras son reales. La población mexicana tiene 126 millones de personas, ¿no? 126 millones de habitantes, un poquito más de 126 millones, ¿no? Aquí se supone que los que están vacunados son 74, o sea, 60.1 millones con dosis completa, que es lo que nos interesa, y 14.2 millones con esquemas parciales, ¿no? Entonces,
esto todavía no abarca ni siquiera todos los la población de 18 años y más. Entonces, no se ha cumplido ni siquiera bajo los parámetros que ellos mismos establecieron. Pero independientemente de eso, lo más preocupante es si esa es la meta en realidad que debería de estarse persiguiendo, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. mira, es muy fácil. Los adultos, la población adulta en México son alrededor de 90 millones de personas. ¿Sí? 90 millones. Y si tomamos esto, pues son 74.4 millones, según las cifras de hoy, que han recibido por lo menos una dosis de vacuna. Entonces, pues no. O sea, no se ha alcanzado la meta ni siquiera bajo sus estándares. Bueno. Doctora, te mando un gran saludo como siempre, Lauri, muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Javier. Hasta luego. Bueno, vámonos a las 17:19 en hora.